Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C36, capítulo 36. Capítulo 36. Él es un verdadero monstruo. 1. Cor. El puño del rey ogro y las espadas gemelas de Patricio chocaron. Quan. ¿Una roca? No. Fue como golpear un trozo gigante de hierro. El potente golpe de Patrick empujó el puño del rey ogro hacia atrás, pero no quedó ni un solo pequeño rasguño en ese puño. Maldita sea, eres duro. Para empezar, la piel de un ogro era dura. Tanto es así que sin espada y ni siquiera se podía dejar huella. Pero la piel del rey ogro estaba más allá de eso. Ni siquiera la espada y de Patricio, que había atravesado bruscamente a otros ogros, pudo perforarla. ¡Oh! Mientras tanto, el rey ogro estaba igual de enojado. Un ser tan pequeño y frágil, no diferente de un insecto en comparación consigo mismo, se había atrevido a golpear su puño de frente. No podía tolerar la existencia de Patricio, que se había atrevido a resistir la masa de hierro del rey. Kang. El puño del rey ogro, que ahora llevaba aún más fuerza, voló hacia Patrick. Quan. Patrick esquivó el puñetazo, corrió por el puño y el brazo golpeados del ogro e instantáneamente se acercó a la cara del ogro. Veamos si tu cara también es gruesa. La espada de Patricio, habiendo llegado al rostro del rey ogro en un instante, desató innumerables golpes en su rostro. Cacacacacacac. Sonó un sonido inimaginable al cortarle la cara con una espada afilada y... Era un sonido como rascar una placa de hierro dura y gruesa con un clavo afilado. Maldita sea. Como el ataque dirigido a su rostro también fracasó, la expresión de Patrick se oscureció. Fue un ataque imbuido del poder de 7 estrellas o más, pero no pudo perforar la dura piel del rey ogro. Y... Carom. El rey ogro movió la mano con los ojos cerrados. Fue un movimiento como aplastar un insecto, pero si Patrick fuera golpeado por eso, se convertiría en pulpa. Patrick, sin forma de escapar en el aire. Es vos. Simplemente dejó que la fuerza se drenara de su cuerpo. La liberación definitiva de fuerza. En el momento en que el despiadado ataque del rey ogro golpeó a Patrick, quien había drenado toda la fuerza de su cuerpo. Tuk. ¿Sonaría así si golpearas una pluma ligera en el aire? El ataque del rey ogro había aterrizado claramente. Pero Patrick, que fue alcanzado, simplemente dejó que el ataque pasara junto a él y salió volando lejos. La liberación definitiva de fuerza y la distribución perfecta de la fuerza. A pesar de ser alcanzado por el ataque del ogro en el aire, Patrick no sintió ningún impacto. Mientras Patrick giraba por el aire y aterrizaba suavemente, el rey ogro miró su propia mano con incredulidad. Krrrrrr. Ciertamente había golpeado con todas sus fuerzas. Entonces, ¿cómo pudo ese pequeño ser que recibió su ataque salir ileso? No pude entenderlo. En el sentido común del rey ogro, fue un acontecimiento imposible. No solo el rey ogro, sino incluso los orcos y soldados que observaban esta situación miraban esta escena poco realista con incredulidad. ¿No fue simplemente golpeado? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Es eso siquiera posible? ¿Cómo lo sabrían? Esta fue la razón por la que la gente de Jianghu llamaba a las artes marciales estudios marciales. El arte de elevar el cielo de la emisión reflexiva. Un vistazo a la cima que persigue la suavidad de los estudios marciales, que significa controlar 1000 katies con el peso de 4 taels. Aplicando este principio a la inversa, también fue posible transformar 1000 katies de fuerza en 4 taels. Bueno, incluso en Jianghu, los únicos además de mí que podían hacer esto eran algunos ancianos de la secta Wudang. Patrick todavía miraba al rey ogro con una sonrisa. Y la actitud del rey ogro cambió. Krrrrrr. Su postura disminuyó y su aura se volvió más amenazante. No había manera de que un monstruo como el rey ogro,
que carecía incluso de un atisbo de inteligencia, pudiera comprender las maravillas de los estudios marciales. Pero incluso si no podía entender, podía sentirlo. Esa cosa era peligrosa. No debe ser tratado como un ser ordinario. Dentro de la mente del rey ogro, Patrick había sido elevado de presa a enemigo. A partir de ahora no fue una cacería, sino una batalla. Patrick, que comprendió la situación, levantó tranquilamente las comisuras de su boca y dijo: ¿Solo ahora? KRRRRR. La batalla comenzó hace mucho tiempo, eres un mocoso. Y el cuerpo de Patrick se disparó hacia adelante nuevamente, e innumerables chorros de espada y explotaron por todo el cuerpo del rey ogro. KRK. KRK. La piel roja del rey ogro bloqueaba la espada y de Patricio sin ser cortada. Pero era claramente diferente de antes. Donde la espada y tocó la piel del rey ogro, saltaron chispas como si el acero estuviera raspando el acero. ¡Cor! Un dolor claramente diferente al de antes. El rey ogro estaba muy nervioso por esta desagradable sensación que sentía por primera vez en su vida. Can. El rey ogro entró en pánico como si lo estuviera picando una abeja. En verdad, los ataques de Patricio no fueron una gran amenaza para el rey ogro. En términos humanos, se trataba del dolor de ser arañado con bastante fuerza por una aguja. Causaría algunas heridas, pero fue un ataque que nunca podría ser un golpe fatal. Pero el problema era que este era el primer dolor que el rey ogro había experimentado desde que nació. Para el rey ogro, que nació tan fuerte como para ser llamado el rey de una especie y nunca había experimentado una crisis, el dolor que sentía ahora era más que desagradable, era aterrador. El rey ogro, incapaz de comprender lo que le estaba sucediendo a su propio cuerpo, simplemente luchó unilateralmente. Caron. ¡Cuo! El rey ogro agitó sus extremidades salvajemente y luchó. Ese alboroto caótico por sí solo estaba devastando el entorno, pero incluso en ese espacio de destrucción, ni un solo cabello de la cabeza de Patrick resultó dañado. Si me hubiera golpeado un ataque tan aleatorio, habría muerto más de 1000 veces en mi vida pasada. Fue solo una lucha, ni siquiera un ataque. Desde la perspectiva de Patrick, si esto le afectara, no moriría de dolor, sino que tendría que morir de vergüenza. Sin embargo, si hubiera un problema. Se crack. Crujido. Este maldito cuerpo. Era el límite de su resistencia y la durabilidad de su cuerpo. En ese momento, Patrick estaba usando toda su fuerza por primera vez desde que renació. Como resultado, su cuerpo no lograba seguir el ritmo del poder que Patrick intentaba ejercer. Aunque había crecido mejor que sus compañeros, todavía era una tensión para el cuerpo de un niño de 10 años. Incluso con su cuerpo mejorado tanto como era posible con la energía interna que brotaba de sus dos dantianos y sus vasos sanguíneos protegidos, sus articulaciones se retorcían y sus músculos se desgarraban. Su corazón y sus pulmones gritaban constantemente, enviando advertencias para que por favor pararan. Pero todavía no. El momento en que detuviera su espada y sus pies sería el momento de la derrota de Patrick. Sabiéndolo muy bien, ¿cómo podría parar? Por supuesto, Patrick también sabía que no podía continuar con este ataque imprudente. Pero no lo hacía sin un plan. Te dejaré libre hoy, piérdete rápidamente. Ese monstruo probablemente nunca había conocido a un ser que lo empujara y atormentara así desde que nació. Al ver su evidente pánico, estaba seguro. No importa cuán feroz sea una bestia salvaje, cuando se enfrenta a un miedo desconocido, es inevitable que huya primero. Patrick ahora había renunciado a atrapar al rey ogro y había desviado su rumbo para repelerlo. Él repelería al rey ogro aquí y buscaría la próxima oportunidad. Si alguien que conociera al hombre llamado Gran Maestro Dragón Radiante Jin Cheon de su vida pasada hubiera visto esto, se habría sorprendido y habría pensado, ¿se ha vuelto loco, hacer un compromiso con el mundo? Pero Patrick no tenía otra opción. Para proteger el feudo y a los orcos, esta era la única solución existente. Por lo tanto, hasta que no te retires, nunca me detendré. Una aterradora espada y estalló aún más intensamente a partir de las espadas sostenidas en las manos de Patrick. Y las innumerables trayectorias de ataques dibujadas en el aire. Ese ataque,
que a los espectadores les pareció majestuoso, abrumó al rey ogro. Dios mío. Dios mío. Los humanos, los orcos e incluso los ogros miraban la escena ante ellos con la boca abierta. Una tormenta de golpes que cae incesantemente sin descanso de un solo segundo. El rey ogro luchando con dolor dentro de esa tormenta. ¿Dónde diablos se podría presenciar una escena así? ¿Es esa la verdadera habilidad del joven maestro? ¿Qué nivel de estrella tiene exactamente el joven maestro? ¿Podría ser un 7 estrellas? De ninguna manera. El joven maestro tiene solo 10 años. El soldado que hablaba tuvo que cerrar la boca. Sí. Patrick tenía 10 años. Lo habían olvidado porque era monstruosamente fuerte y tenía un temperamento diabólicamente desagradable, pero era solo un niño de 10 años. Pero, seamos honestos. ¿En qué parte del mundo hay un niño de 10 años así? Es un verdadero monstruo. De la boca de Oliver fluían palabras que eran extremadamente irrespetuosas de decirle al joven amo del feudo en el que vivía. Pero nadie señaló esas palabras irrespetuosas. Incluso Samson asintió levemente, estando de acuerdo con las palabras de Oliver. Estaba haciendo retroceder a un rey ogro, lo que podría clasificarse como un desastre viviente. Un niño que tenía solo 10 años. ¿Quién lo creería? Los soldados temblaban de emoción, como si una escena de una leyenda se estuviera realizando ante sus ojos. ¡Cor! ¡Wong! Los rugidos del rey ogro comenzaron a estar profundamente teñidos de dolor. Y por una buena razón. Viendo la situación actual, fue una paliza unilateral. Por supuesto, Patrick claramente estaba esforzándose demasiado y blandía su espada con dificultad en medio del dolor insoportable de todo su cuerpo sintiéndose como si estuviera siendo destrozado, pero el rey ogro no tenía ni la experiencia ni la sabiduría para percibir tal situación. Simplemente dolió. Picaba, era agudo e incluso hacía calor. Pero el pequeño enemigo que le infligía este dolor no podía ser alcanzado, por mucho que agitara los brazos y las piernas. ¿Debería seguir luchando? ¿Por qué? ¿Por qué debería luchar contra un oponente contra el que no podría ganar? El rey ogro, que nunca había experimentado una batalla real, tenía un espíritu de lucha que en realidad era inferior al de los ogros comunes. Ya no quería esto. Me dolió demasiado. En el momento en que se dio cuenta de que no había nada que ganar continuando la batalla excepto dolor, la ira y el espíritu de lucha del rey ogro se calmaron. Lo único que quedaba era miedo al ser desconocido y un deseo desesperado de escapar del dolor actual. Y esa desesperación, Carruón, finalmente hizo que el rey ogro se retirara. Primero dio un paso o dos hacia atrás y luego, al poco tiempo, el rey ogro se dio la vuelta y comenzó a correr. Golpe, 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 golpe. En el momento en que vio eso, un fuerte rugido brotó de la boca de Turanta. El gran guerrero Patricio ha derrotado al rey ogro, grita por la victoria. ¡Uo! ¡Bo! Cada uno de los guerreros orcos plantó sus armas en el suelo, levantó ambos puños y rugió. Para los orcos, un rugido mientras levantan su arma es un rugido para mostrar su propia victoria. Entonces, ¿qué significa levantar el puño desnudo? Es un homenaje a la victoria de un gran ser al que solo pueden respetar y admirar. En ese momento, los orcos de la tribu Roca Roja estaban reconociendo a Patrick como un gran guerrero y rindiéndole homenaje. ¡Qué ruidoso! Maldita sea, mi reputación está hecha pedazos. El propio Patrick estaba disgustado. Se preguntó qué tan fuerte podía ser un rey ogro, y resultó ser más un monstruo de lo que pensaba. Su cuerpo era increíblemente duro y tanto su fuerza como su velocidad estaban más allá del sentido común. Sin embargo, tenía una vulnerabilidad mental y solo había logrado retirarla atacando esa parte. Repeler un monstruo de clase desastrosa por sí solo fue un gran logro en sí mismo. Pero para Patrick, que recordaba su yo pasado, fue simplemente lamentable. Si tuviera solo la mitad de la destreza marcial de sus días en Radiant Dragon Great Master, habría cortado un gran y lento patán como ese en un instante. No se puede evitar. Si lo vuelvo a atrapar la próxima vez. Oh. Los ojos de Patrick, que se llenaron momentáneamente de arrepentimiento, se abrieron. El rey ogro,
mientras se retiraba, tropezó levemente, luego se enderezó y comenzó a correr hacia los lados. Todavía parecía estar huyendo, pero el problema era la dirección en la que huía el rey ogro. Allá. Oh. Ya viene por aquí. Ubaak. En la dirección en la que huía el rey ogro, se reunieron los soldados que habían estado esperando después de disparar las flechas en llamas. No, hijo de puta. El cuerpo de Patrick volvió a dispararse hacia adelante como un rayo de luz. Todos, apártense del camino. Sanson dio órdenes urgentes a sus subordinados. ¿Enfrentarse al rey ogro? Ni siquiera Sanson podía albergar semejante pensamiento. Si pudiera salvar a sus subordinados sacrificando su propia vida, podría lanzarse honorablemente hacia adelante. Pero no importaba lo que hiciera, desde la perspectiva del rey ogro, sería simplemente la resistencia de un insecto inútil. Al final, todo lo que Sanson pudo hacer fue ordenar a sus subordinados que huyeran. Pero... golpe, 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 golpe. El rey ogro corría mucho más rápido de lo que huían los soldados. No podemos escapar. En ese momento, Sanson se desesperó. No pudieron escapar y no pudieron bloquearlo. No podían hacer nada ahora. Justo cuando Sanson estaba pensando eso. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-37, capítulo 37. Capítulo 37. Él es un verdadero monstruo. 2. Toetlumea, Micte. De repente apareció una espalda pequeña pero familiar frente a Sanson. Patrick, que había corrido más rápido para perseguir al rey ogro, había bloqueado el camino frente a Sanson y sus soldados. En el momento en que vieron las dos espadas firmemente sostenidas en sus manos, los soldados gritaron. Joven maestro. Joven maestro, no debes hacerlo. Aléjate. Los soldados gritaron fuerte. Una cosa era para ellos, pero Patrick no debería estar aquí. Que un niño como Patrick Schneider, cuyo futuro era tan brillante, muriera aquí sin sentido. Una persona que algún día podría ser recordada como una gran leyenda en la historia del continente no debería perder la vida junto a soldados anónimos. Los soldados, con el coraje de una fuente desconocida, intentaron correr delante de Patrick para bloquear al rey ogro. Pero en ese momento... El aura azul reunida en la espada de Patrick comenzó a encogerse. ¿Se estaba desvaneciendo? Ese no era el sentimiento. Más bien, estaba más cerca de una sensación de condensación. El aura, que se había ido reduciendo, finalmente se filtró completamente en la espada. El aura de las espadas sostenidas en las manos de Patrick desapareció por completo y volvieron a la apariencia de espadas de hierro simples y lisas. E inmediatamente después... ¡Ap! Con el grito de Patrick, una aura mucho más brillante y clara que antes tomó forma en sus manos. Pachidín. Una aura materializada que tomaba la forma distintiva de una espada, no una neblina brillante. Lo que simbolizaba no era otro que... ¡Au! ¿Cuchilla de aura? 7 estrellas. Los soldados se quedaron con la boca abierta. ¿Cuántas veces había sido hoy? Pensaron que se habían sorprendido lo más que podían. Pensaron que finalmente habían confirmado la verdadera habilidad del niño llamado Patrick. Pero Patrick tenía una profundidad mucho más profunda de lo que habían imaginado. Forma de 8 espadas de dragones gemelos. Segunda forma. Espada de la cruz del gran dragón. En ese momento los soldados lo vieron. Mientras el cuerpo de Patrick avanzaba, 2 golpes atrajeron luz en el aire, centrados en él. Una vez horizontalmente. Una vez verticalmente. En el momento en que los 2 golpes se superpusieron en forma de cruz, una espada ahora gigante rozó al rey ogro. Y Patricio. Keok. Pasó junto al rey ogro y se desplomó en el suelo detrás de él, incapaz incluso de aterrizar correctamente. Joven maestro. Los soldados gritaron a todo pulmón, pero Patrick no se movió. Y el rey ogro. KRRR. Kron. Estaba desconcertado, sin saber qué había pasado. Ese ser de hace un momento había desatado algo con una aura extraña. Sabía que se había hecho algo,
pero después de eso no pasó nada. ¿Qué estaba pasando? Espera, lo más importante es que el enemigo ahora era débil. Cualquiera podía decir que estaba debilitado por su forma, se desplomó en el suelo y se movió. KRRRRRRRRRR. Es la naturaleza de una bestia recuperar su espíritu cuando un enemigo muestra debilidad. El caído Patrick ya no era un ser desconocido y temible, sino simplemente una presa debilitada. El rey ogro giró su cuerpo para aplastar a Patrick con un solo puñetazo. Bloquéalo. Protege al gran guerrero. Joven maestro. Al ver al rey ogro, los orcos y los soldados gritaron con una sola voz y corrieron hacia él. Pero sus acciones no tenían sentido. KRRRR. En el momento en que el ogro rey giró su cuerpo hacia atrás, apareció una única línea de sangre en forma de cruz, centrada en su cuerpo. Y de esa línea se filtró lentamente sangre y un dolor incomparable al anterior. Q. Carrú. El ogro presionó ambas manos contra los lados de su cabeza, intentando instintivamente mantener unida su cabeza partida. Pero... Chuaak. Al poco tiempo, el ogro se dividió en 4 partes desde el cuello hacia abajo. De su estructura gigante salieron entrañas y una enorme cantidad de sangre, y el área se llenó instantáneamente con un espeso olor a sangre. Dios mío, simplemente, el rey ogro. Los soldados quedaron horrorizados al ver el cadáver del rey ogro que se había partido y se había derrumbado. Fue tan surrealista. Pensar que llegaría el día en que verían con sus propios ojos el cadáver de este desastre, que en el peor de los casos podría llevar a una nación a la ruina. Ante una realidad que ni siquiera habían imaginado, los cuerpos de los soldados se congelaron en el acto. Entre ellos, gritó Sanson, que fue el primero en entrar en razón. El joven maestro, consigue al joven maestro. Ah, cierto, el joven maestro. Joven maestro, ¿estás bien? Los soldados corrieron apresuradamente hacia donde estaba el caído Patrick. Patrick, desplomado, tosió un bocado de sangre y dijo: Ya era hora de que llegaras. Estás podrido. Y con eso, Patrick cerró los ojos. Asterisco. Era un suceso familiar, pero no importaba cuántas veces lo viera, no podía acostumbrarse. El rostro de un amigo lleno de preocupación. ¿Estás despierto? ¿Por qué tu cara fea es lo primero que veo cuando me despierto? Al verte decir tonterías, debes estar bien. El erudito dragón feo, Haigal Jeon. Un genio trágico abandonado por su propia familia debido a su apariencia fea y personalidad retorcida, pero también era uno de los pocos amigos de Jin Cheon. Ah. ¿Cuál es la situación? Mientras Jin Cheon intentaba levantarse, Haigal Jeon frunció el ceño y dijo: Ganamos. Gracias a un bastardo loco que acaba de entrar y tomó la cabeza de la mano de sangre venenosa de los 10 grandes males. Hanso. Correcto. Entonces eso es bueno. Bien, bueno. El rostro de Haigal Jeon se retorció de ira. Para Jin Cheon, que pensaba que un tipo feo parecía 10 veces más feo cuando fruncía el ceño, Haigal Jeon desató una tormenta de regaños. Bastardo loco. Sé que nuestros aliados estaban en peligro, pero cargar solos contra uno de los 10 grandes males que tiene una formación protectora de cadáveres de demonios venenosos, ¿tienes unas 15 vidas? Deja de insistir. Si ganamos, eso es lo que importa. Bueno, mírate, hablando solo porque tienes uno. No reflexionarás sobre esto incluso si mueres. HMPH, yo, el gran maestro dragón radiante Jin Cheon, nunca he reflexionado sobre nada en mis 45 años de vida. Algo de lo que estar orgulloso, bastardo loco. ¿Qué, por qué, y qué vas a hacer? Eres un bastardo feo. Entonces tienes curiosidad por saber qué haré, ¿verdad? No. Pensándolo bien, no soy tan curioso. Se lo digo a tu maestro. Ah, ¿por qué? Y se lo digo a tu esposa también. No cruces la línea, feo bastardo. Un bastardo loco hablando de líneas. Tu esposa me lo preguntará de todos modos cuando venga.
La divina doctora Santa de Sichuan también necesita saber qué truco loco hiciste para que tu cuerpo fuera golpeado. Muere, feo bastardo. Kim Cheon forzó su cuerpo dolorido y se abalanzó sobre Haigal Yeon. Tenía la sensación de crisis de que si no silenciaba a este bastardo ahora mismo, su propia vida estaría en peligro. Asterisco. Maldito bastardo. Patrick gritó y se sentó. O mejor dicho, lo intentó. Ag. Lo habría hecho si no fuera por el inmenso dolor que lo asaltó en el momento en que intentó mover su cuerpo. ¿Joven maestro? Joven maestro, ¿estás despierto? Samson y Oliver corrieron hacia Patrick y hablaron con urgencia. Ah. ¿Me veo bien, idiotas? Ah. ¿Estás bien? Gracias a Dios, joven maestro. Dije que no estoy bien. Mis meridianos aquí están cortados, retorcidos y todos desordenados. Samson y Oliver miraron a Patrick con expresiones que decían, ¿qué es eso? Ah, cierto. Ellos no lo saben. ¿No conteas, qué sabrían ustedes? Estos tontos ignorantes. Patrick simplemente se recostó con tristeza. Su ki y su sangre fueron retorcidos y algunos meridianos fueron cortados. Todos los músculos de su cuerpo estaban desgarrados y era difícil encontrar una articulación intacta. Fue un milagro que no estuviera muerto, pero parecía que tomaría algún tiempo devolver su cuerpo a un estado normal. Bueno, había sacado a la fuerza y mejorado con su cuerpo actual para realizar la gran espada de la Cruz del Dragón. Para ser honesto, fue un ataque que había ejecutado con la determinación de morir, pero afortunadamente no murió y sus dantianos estaban intactos. Era un estado que podía arreglarse de alguna manera. Quizás porque la densidad del ki en este mundo era mucho mayor que en las llanuras centrales, parecía haber consumido menos y verdadero innato. Aún así, será complicado arreglarlo. Fue una gran fortuna, pero las condiciones para el tratamiento eran tan malas que hubo más de un arrepentimiento. Sería bueno que tuviera una pastilla para tratar lesiones internas, o mejor dicho, dejar todo eso de lado. TSK, ¿es porque la vi en un sueño? Extraño a mi esposa de mi vida pasada. Dan Suryeon, a quien llamaban la divina doctora Santa de Sichuan. Las habilidades médicas de su esposa estaban entre las 3 mejores de todo Jiangsu. Si ella estuviera aquí ahora. No. Es mejor que esa mujer no esté aquí. Patrick tembló al recordar un recuerdo del pasado. Oh, ¿estás herido? Entonces necesitas tratamiento. Ven aquí. Quédate quieto. Ella lo trató más perfectamente que nadie, pero a cambio, él tuvo que soportar un tratamiento acompañado de un dolor persistente e insoportable. ¿Qué tan insoportable fue ese dolor? Tanto es así que incluso el gran maestro dragón radiante Kim Cheon gritaría. A veces se retorcía con un dolor tan terrible que se preguntaba si sería mejor no recibir tratamiento y quedarse solo. ¿Y? ¿Por qué te lastimaste, idiota? Lo que más le dolió fue verla secándose las lágrimas, hablando con tristeza mientras pensaba que él estaba dormido. TSK, por un sueño estúpido. ¿Qué dijiste? ¿No conteas cuánto tiempo estuve fuera? 3 días. ¿Verdad? Nuestra ubicación actual es donde estaba el asentamiento de la tribu Bedrock Orc. Los orcos están reconstruyendo diligentemente el asentamiento. ¿Qué? ¿Cómo pudiste simplemente verlos hacer eso, idiotas? ¿Perdón? Ag. Ustedes, bastardos, tienen tanto sentido común como la mierda de un duende. Llama al jefe, rápido. Mientras Patrick se ponía furioso y gritaba, Oliver salió corriendo rápidamente. Fue bueno que la persona que llevaba 3 días inconsciente se hubiera despertado. Debería haber sido bueno, pero... debería haberse quedado acostado un poco más. La paz siempre dura poco. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C38, capítulo 38. Capítulo 38. Él es un verdadero monstruo. 3. Unos días después. ¿Patrick aún no ha regresado? Lo siento, mi señor. El barón Snyder inclinó la cabeza con expresión triste.
Había pasado casi 15 días desde que su hijo desapareció mientras guiaba a los soldados a eliminar monstruos alrededor del feudo. Al principio, durante 1 o 2 días, pensó que tal vez habían profundizado un poco más. Pero a medida que pasaba más tiempo, no tuvo más remedio que considerar el peor escenario posible. El gran bosque era originalmente una tierra peligrosa. Era una tierra primitiva que rechazaba el enfoque humano, una tierra repleta de monstruos peligrosos. No importaba lo fuerte que fuera Patrick, ¿se podía garantizar que no le pasaría nada en esa tierra? Yo, debo haber estado enojado. Mi señor. Patrick tiene solo 10 años. Empujar a un niño de 10 años a un bosque repleto de monstruos. ¿Cómo podría? Estaba enojado. Un hombre incompetente que también se ha vuelto loco. El joven maestro estará a salvo. Él no es una persona común y corriente. Con palabras así. El barón Snyder, que estaba a punto de gritarle a Loans, cerró los ojos e inclinó la cabeza nuevamente. Lo siento. No es tu culpa. Loans inclinó la cabeza en silencio. El hombre llamado Jekyll Snatter, a quien había decidido servir como su señor, no era una persona competente, ni siquiera con elogios vacíos. Pero, por otro lado, también era una persona tan humilde y bondadosa que uno se preguntaba, ¿cómo pudo una persona así nacer en una familia noble de la clase dominante? Un buen hombre. Y un hombre fuerte. La gente del mundo conoce al barón Snyder simplemente como un pusilánime y bondadoso. Eso no está mal. Pero ¿cuántas personas hay que aguantan y aguantan durante décadas para mantener una vida como un pusilánime bondadoso? Todo el mundo quiere ser bueno. Se les enseña así y crecen así. Pero incluso una persona así, después de probar varias veces la amargura de la realidad, naturalmente se compromete con la realidad y se llena de egoísmo. Pero el barón Snyder no era así. A veces lo abandonaban, a veces lo lastimaban, a veces lo traicionaban y a veces se desplomaba miserablemente. Pero el barón Snyder nunca renunció a la buena voluntad que buscaba perseguir en su vida. Lawrence, que había servido a un barón Snyder durante mucho tiempo, quería contárselo al mundo cada vez que veía al barón. No, él quería gritar. Mira, este es mi señor. Es dueño de la convicción más fuerte del mundo. ¿Cómo puede alguien llamarlo débil? Hasta donde sabía Butler Lawrence, el barón Snyder era como un gran árbol que nunca caería. Ese gran árbol llamado barón Snyder, que había soportado tiempos duros sin derrumbarse ni siquiera en tormentas y tempestades. Es mi culpa. Es todo culpa mía. Ahora estaba al borde del colapso por primera vez. Butler Lawrence encontró eso increíblemente desgarrador. Oh Señor Dios. Por favor, deje que el joven maestro regrese sano y salvo. Puedes quitarle toda la vida restante a este anciano, así que por favor no apagues la esperanza de mi señor. Butler Lawrence oró fervientemente a Dios. Y en ese momento, mi señor. La puerta se abrió de golpe y Chandler entró corriendo. ¿Qué es esta grosería, entrar sin llamar, Chandler? Al regañador Butler Lawrence, Chandler le dijo, recuperando el aliento. Lo siento. Era un asunto urgente, así que... Te habría enseñado a no olvidar tus modales por urgente que fuera el asunto. Sí. Lo sé. Pero... ¿sigues poniendo excusas? El nivel de cultivo de una familia noble se puede ver en la actitud de las personas que trabajan en la casa. ¿Estás diciendo que está bien que el mundo dude del nivel de la familia Schneider debido a tu actitud frívola? TH. Lo siento. Chandler, al ver que no servía de nada, simplemente inclinó la cabeza y se disculpó. Y Butler Lawrence suspiró y dijo. TSK, la juventud de hoy en día. Ponen excusas tan naturalmente como respiran. TSK. ¿Y entonces, qué es? Solo entonces Chandler le dijo a Butler Lawrence, quien ahora le preguntaba el motivo. El joven maestro Patrick y los soldados bajo su mando han regresado. ¿Es eso cierto? Ante las palabras de Chandler, tanto el barón Snyder como Butler Lawrence se levantaron de sus asientos. ¿Dónde está él?
Acaba de llegar frente a la mansión del feudo. Ya veo. Deberías haber dicho eso antes, idiota. El barón Snyder huyó sin mirar atrás y Butler Lawrence se enfureció furiosamente. Chandler se sintió extremadamente agraviado. Asterisco. Munch munch. Esto es delicioso. Entonces esto es comida humana. Es realmente delicioso. ¿Cómo se cocina la carne para que tenga este sabor? Esta agua es deliciosa. ¿De dónde sacas esta agua? Eso es lo que beben los humanos, llamado alcohol. Oh, entonces esto es alcohol. La boca del barón Snyder estaba completamente abierta. Cuando pensó que su hijo estaba muerto, sintió como si el mundo se estuviera derrumbando. Entonces, cuando oyó que su hijo había regresado, sintió una alegría como si el mundo entero se hubiera abalanzado sobre él. Quería correr de un solo paso, abrazar a su hijo y decirle gracias por regresar con vida. Pero, mirando esta escena ahora, ¿qué emoción es la correcta a sentir? Frente a su mansión, un grupo de orcos estaba sentado, comiendo y bebiendo alcohol. ¿Por qué los orcos, que tenían poca interacción con los humanos, habían venido a su feudo? ¿Por qué estaban sentados frente a su mansión y por qué comían y bebían la comida y el alcohol de su feudo? La idea de ¿por qué? Continuó sin cesar. Y en tales casos, normalmente solo había una causa. Patri Dick. Oh. Padre, ¿estás aquí? De donde venía la voz, su hijo, a quien había extrañado como loco, respondía con indiferencia. Ja ja ja. Sí, qué indiferente eres. Hacer un desastre como este y ser indiferente. Igual que mi propio maldito hijo. Frente a Patrick estaban sentados el barón Snyder, la baronesa Ava y Butler Lawrence, uno al lado del otro. A esos tres, Patrick les explicó primero los puntos clave. ¿Estás formando una alianza con los orcos? Sí. Eso es lo que pasó. No, ¿cómo diablos? Es una historia un poco larga. Patrick tomó un sorbo de té frente a él y cortó sus palabras. Y después de dejar la taza de té, dijo con una sonrisa brillante. Eso fue lo que pasó. ¿Qué, bastardo? No dijiste nada. No puedes simplemente dejarlo pasar. Patri Dick. Ah, está bien. Te lo diré. Solo tengo que hacerlo, ¿verdad? Eso no funcionó. Bueno, tengo que explicarlo. Es algo que descubrirán eventualmente de todos modos. Al final, Patrick explicó todo lo sucedido. Primero que todo. Y así continuó la explicación de Patrick, y una mirada de asombro se extendió gradualmente por los rostros de los tres que escuchaban. ¿Conociste a los orcos? Oh. Ogro Rey. ¿Lo atrapaste? ¿Atrapaste esa cosa? ¿Formaste una alianza con los orcos? Los tres que habían escuchado toda la explicación miraron a Patrick con la boca abierta. Patrick, que había terminado su explicación, se encogió de hombros y dijo. Bueno, eso fue lo que pasó. Tú. Eres un cabrón. Ah, ¿qué pasa ahora? El barón Snyder se levantó de su asiento enojado. Debes estar enojado. ¿Tienes idea de lo que es un rey ogro para luchar contra ello? Tigat. Le pateé el trasero por completo, te lo digo. Le di una patada. Le di una patada. KGGGH. Oh Dios mío, mi señor. Cariño. Cuando el barón Snyder le agarró la nuca y estaba a punto de desplomarse, Butler Lawrence y Ava lo atraparon apresuradamente. TCH, su preocupación es similar a la de alguien que conozco. Mocoso. ¿Crees que los 10 grandes males es el nombre de algún perro? Te dije que gané. Les pateé el trasero, maestro. Mocoso, todavía, ven aquí, eso es una orden. ¿Por qué debería irme cuando sé que me vas a golpear? KGGGH. Fue un sentimiento nostálgico. En la ira de su maestro, que no podía manejar su yo problemático, podía sentir la preocupación y la inquietud por él más que la ira misma. Es por eso que en su vida pasada, a Patrick no le disgustaba que su maestro lo regañara. Estaba bastante feliz porque sabía que por mucho que su maestro se preocupara por él, lo apreciaba y lo amaba.
TSK, ¿qué pasa con el sentimentalismo inútil? Un maestro es un maestro y un padre es un padre. Por muy similares que fueran los dos, ese era un hecho claro. Patrick dejó de emocionarse por los recuerdos y dijo: Padre. Dejando de lado lo que ya ha pasado, deseo discutir los asuntos importantes del futuro. KGGGH. Aunque es una alianza que impulsé por mi cuenta, la alianza con la tribu Red Rock será de gran ayuda para nuestro feudo. Por favor, considérelo seriamente. Ese maldito hijo de puta. Hablar de repente con expresión seria como un joven amo completamente normal de una familia baronial. ¿Quién dio a luz a ese mocoso detestable? Me gustaría ver las caras de sus padres. Ah, soy yo. Pero aquí no pudo apartar las palabras de su detestable hijo. Ahora que miraba de cerca, podía ver las vendas envueltas firmemente debajo de su ropa. Parecía que cojeaba un poco mientras caminaba. Sabía que su hijo era fuerte, pero la batalla con el rey ogro no podría haber sido fácil. Debió haber luchado con su vida en juego. A esa temprana edad. Y uno de los logros que obtuvo al arriesgar su vida de esa manera sería la alianza con los orcos. Ja 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 ja. Está bien. No se puede evitar. El barón Snyder, al darse cuenta de que escupir al viento era inútil, suspiró y dijo: Vine. Pensemos en ello por ahora. Primero, debo reunirme con el jefe de esa tribu Bad Rock. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Dilo. Dilo. No, no es nada. Patrick se rió entre dientes. De hecho, la única preocupación que tenía en su camino hacia aquí era cómo el barón Snyder aceptaría a los orcos. Los orcos no son monstruos sino una raza con inteligencia, pero no fueron clasificados como raza desde el principio. Hace mucho tiempo, los orcos eran clasificados como un tipo de monstruo y eran una raza que competía ferozmente por el poder con los humanos. Entre las razas no humanas, la única que no era inferior a los humanos en ventaja de los números eran los orcos, por lo que la historia de su conflicto fue feroz. Como resultado, para los humanos, los orcos seguían siendo objeto de miedo o desprecio. Una raza bárbara, ignorante y violenta. Ese era el prejuicio que los humanos tenían sobre los orcos. Sabía que el barón Snyder era una persona bondadosa y amable, pero esa era una bondad dirigida hacia los demás seres humanos. No se sabía qué mostraría hacia una raza no humana, especialmente hacia los orcos sutilmente condenados al ostracismo. Pero era una preocupación innecesaria. Pensando que su padre era su padre, Patrick sonrió y dijo: Por favor, espere un momento. Sanson. Sí, joven maestro. Trae al jefe Turanta. Sí. Entendido. Poco tiempo después apareció el jefe orco Turanta. De hecho, Patrick no estaba preocupado por esta reunión. El barón Snyder era una persona amable que podía enfrentarse a razas no humanas sin prejuicios, y el jefe Turanta era bastante sabio para ser un orco. Así pues, no había elementos para que el encuentro entre ambos saliera mal. Oh, eso pensé. Heck. Yo soy Ik. Turanta de la tribu roja, Ik. Rock. Turanta. Tuanta. Ik. Al ver su primer encuentro, Patrick simplemente miró fijamente el inocente techo del salón y pensó: ¿Por qué todos a mi alrededor están así? ¿Por qué? Él quería llorar. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C39, capítulo 39. Capítulo 39. Él es un verdadero monstruo. 4. Al día siguiente. Ayer fui muy grosero. De ningún modo. Está bien. Turanta, ahora sobrio, se reunió con él nuevamente al día siguiente. Ja ja ja. Era la primera vez que bebía alcohol en décadas, así que no podía controlarme. Si es así, entonces es comprensible. Ja 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 ja. Ja 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 ja. A diferencia de ayer, el ambiente era cálido. A excepción de Patrick, que estaba encajado en el medio con una expresión hosca. ¿De qué estás tan orgulloso de sonreír?
Un orco que se emborrachó y se desmayó. Cam. Fue mi primera vez con alcohol en décadas, así que... Aún así, ¿bebes hasta que se te tuerce la lengua justo antes de una reunión importante? Turanta no tenía nada que decir. ¿Pero qué podría hacer? A los orcos les encanta el alcohol, pero carecen de la capacidad para producirlo. No cultivan ni viven de la reunión. En verdad, si bien podían recolectar frutos de los árboles, los orcos carecían de la tecnología para fermentarlos y convertirlos en alcohol. Si de vez en cuando encontraban algo como hidromiel fermentado naturalmente, era el mayor tesoro para los orcos. Cuando llegó la oportunidad de beber tanto alcohol a su antojo, debió pensar que bien podría beber hasta morir. En cualquier caso, sigamos con la conversación. Soy el barón Jacob Snyder, señor del feudo Snyder. Soy Turanta, jefe de la tribu Bad Rock. Primero, gracias por aceptar la propuesta irrazonable de mi hijo, jefe Turanta. ¿Puedo preguntar una cosa? Por favor, habla. ¿Eres realmente su padre biológico? La imagen del barón Snyder que Turanta había imaginado en su camino hacia aquí definitivamente no era esta. ¿Qué clase de ser serían los padres que dieron a luz y criaron al feroz, violento y malvado Patrick? ¿No serían ellos alguien varias veces más malvado y astuto que él? Había llegado con gran tensión, pensando que si no estaba alerta, podría causar un gran daño a su tribu. Bueno, no pudo ganar contra el alcohol y, sin embargo, bebió hasta perder el tiempo. De todos modos, el barón Snyder que vio en realidad era una persona completamente diferente. ¿Cómo pudo un demonio así provenir de una persona así? ¿No era un ser humano bondadoso hasta el punto de hacernos pensar eso? Era natural dudar de su ascendencia. Bueno, lo seré. Quédate callado. Patrick estaba a punto de enojarse, pero el barón Snyder detuvo primero a su hijo. Y miró a Turanta y dijo: Estoy seguro de que mi hijo debe haber hecho muchas exigencias irrazonables. Cam. No se atrevió a decir, ese no es el caso. Al principio, los orcos no son buenos mintiendo. En cambio, dijo Turanta con una sonrisa amarga. Está claro que tu hijo es un gran guerrero. Y nuestra tribu ciertamente está muy en deuda con ese gran guerrero. Ya lo he oído, pero mi hijo realmente atrapó al rey ogro. Quizás los otros guerreros orcos eran los activos, y mi hijo solo ayudó. Vi con mis propios ojos el ataque de aquel gran guerrero que conducía al rey ogro a su muerte. Hemos traído el cadáver del rey ogro, así que podrás confirmarlo. Dios mío. El barón Snyder miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Él sabía que era fuerte. De hecho, el título de genio de la espada era apropiado para su hijo. Pero aún así, pensar que atraparía a un rey ogro. Esto estaba más allá de la palabra genio. Para llegar al punto principal, hemos venido a compartir una vida en esta tierra según las palabras del gran guerrero Patrick Schneider. Pero... Turanta hizo una pausa por un momento antes de continuar. Si no se cumplen dos condiciones, no podemos compartir nuestras vidas con usted. Dos condiciones, dices. Por favor, indíquelos. Lo primero es que los humanos no deben temernos ni despreciarnos. Puedo garantizar esa parte. En primer lugar, yo mismo no tengo ningún prejuicio contra los orcos. Emitiré un decreto a todo el feudo prohibiendo la discriminación contra los orcos. ¿Qué harás si un humano desobedece esa orden? En ese caso. Mientras el barón Snyder dudaba por un momento, Patrick, que estaba a su lado, habló. ¿Desobedecer irrespetuosamente la orden del Señor? Deberían ser colgados boca abajo y golpeados hasta la muerte. Sí. Al revés. Serán castigados severamente. Esto lo garantizo en nombre de Jacob Snyder, el responsable de esta tierra. El barón Snyder miró brevemente a su hijo, que había intervenido, pero comprendió que era necesario cumplir estrictamente el decreto para aceptar a los orcos. Y de hecho, parecía que no habría ningún problema incluso sin él. Desde la perspectiva de nuestros residentes que están atormentados por monstruos, habrá pocos que rechazarían la incorporación de guerreros orcos. Eran residentes que podrían aceptar no solo orcos sino incluso demonios si eso pudiera mantenerlos a salvo de los monstruos.
Así de grave era la amenaza de los monstruos en el feudo de Snyder. Neleg. Confiaré en el Señor en ese asunto. Pero hay un problema más. Por favor, habla. La pregunta es, ¿qué beneficio podemos darnos unos a otros al estar juntos? Eso es. El barón Snyder estaba nervioso. No esperaba oír hablar de beneficios de boca de los orcos, a quienes se les llama la raza de los guerreros. Turanta le dijo al nervioso barón Snyder. No se trata solo de lo que recibiremos. Por favor, díganos también qué podemos ofrecerle. ¿Por qué es eso importante? Una relación en la que uno no puede hacer nada por el otro no puede llamarse coexistencia igualitaria. Es un lado el que cuida del otro. Sé que para compartir una vida juntos como vecinos no debe ser una relación tan unilateral. Estar juntos significa mantener una relación igualitaria entre sí. Ante las palabras de Turanta, el barón Snyder asintió. Ahora que lo pienso, tenía razón. Una relación en la que una parte cuida unilateralmente de la otra nunca puede durar mucho. A primera vista, hablar de proporcionarse beneficios unos a otros puede sonar materialista. Pero dicho de otra manera, proporcionar beneficios era lo mismo que convertirse en una existencia necesaria para el otro. Si uno realmente mirara hacia un futuro lejano, ¿no sería lo verdaderamente necesario prepararse para una relación tan igualitaria y simbiótica? Ja, ja, ja. Esta persona es un líder mucho más destacado que yo. El barón Snyder pensó que no tenía prejuicios contra los orcos, pero al admitir que Turanta, un orco, era un líder más destacado que él, no pudo evitar sentir un sabor amargo en la boca. No estaba celoso de la superioridad del otro. Pero no pudo evitar sentir vergüenza y arrepentimiento por sus propios defectos. En ese momento, Patrick intervino. Parece que tendré que intervenir en esa parte. Padre, ¿estará bien? ¿Lo harás? Dado que es un asunto que inicié, creo que es correcto que ajuste los detalles. Y el padre, siendo pusilánime, es demasiado vulnerable a este tipo de problemas. Ante las palabras de Patrick, el barón Snyder asintió y dijo. Vine. ¿Puedes intervenir? Sí. Gracias. Entonces, el jefe Turanta. Patrick miró a Turanta y sonrió. Era la expresión de un jugador que contemplaba cómo desplumar a un nuevo tonto que acababa de unirse a la mesa. Primero, lo que queremos de todos ustedes es seguridad. Hay tantos monstruos alrededor de nuestro feudo. Solo cuidar de esos monstruos es un gran beneficio para nosotros. Lo sé. Pero gran guerrero. En ese caso, ¿qué deberíamos recibir nosotros, los orcos de la tribu Red Rock? Vine. Si lo que recibimos es seguridad, entonces lo que todos ustedes reciben. ¿Qué tal la civilización? ¿Civilización? Sí. Dejando de vivir en tiendas de cuero, construiremos casas seguras donde todos ustedes puedan residir. Un lugar para vivir. En verdad, eso no es algo que necesitemos particularmente. Es mejor que no tener nada. Es cierto, pero... Y no es solo un lugar para vivir. También podemos suministrarle armas de hierro. Las armas de hierro son demasiado ligeras. No los necesitamos. Los necesitarás pronto. No, bueno, esa es una historia aparte y, de hecho, hay muchas otras cosas que podemos ofrecer. Como la excelente cultura alimentaria de los humanos. ¿Cultura alimentaria, comida? Sí. La comida humana que comiste ayer en el banquete tiene un sabor claramente diferente al que tenías cuando la asabas al fuego, ¿no? Además, el alcohol también es una parte clara de la cultura alimentaria. ¿Alcohol? Ante estas palabras, los ojos de Turanta se iluminaron. Alcohol. Un tesoro que los orcos amaban tanto, pero que nunca pudieron obtener después de que su intercambio con el mundo exterior fuera cortado. Se les podría proporcionar ese alcohol. Con la deliciosa comida de los humanos como extra. Patrick sonrió y dijo. ¿Qué tal? ¿Es esta una relación que beneficia a ambas partes? Es un beneficio suficiente. En ese caso, ¿elaboraremos un contrato? Hagámoslo. Al ver la entusiasta respuesta de Turanta,
Patrick sacó un contrato de su bolsillo como si hubiera estado esperando. E incluso sacó una almohadilla de tinta y dijo: Ahora, primero, jefe, por favor ponga su huella digital. Golpe. Y nuestro padre. Estampa tu sello. Aquí tienes. Espera, déjame al menos leerlo. Ejem. No seas poco cool, lo que hay para leer. Originalmente se suponía que debía sellar un contrato sin leerlo. ¿No es esa la lógica de un estafador? Confía en tu hijo. Ahora. Vamos a sellar el sello aquí mismo. Justo aquí. Oye, cabrón. Al final, Patrick agarró directamente la muñeca de su padre y presionó firmemente hacia abajo el sello familiar convertido en anillo. Y guardó el contrato en su bolsillo y dijo: Ahora, con esto, se ha concluido la alianza entre la tribu Red Rock y nuestra familia Snyder. Y Patrick sonrió y dijo: Hagamos Wade juntos en el futuro, bien. Al ver esa sonrisa, el barón Snyder y Turanta pensaron simultáneamente lo mismo. ¿Por qué me siento incómodo? ¿Por qué me siento incómodo? Unos días después, se emitió un decreto formal a los residentes en nombre del señor. ¿De ahora en adelante viviremos junto con la tribu orca Red Rock? ¿Qué, junto con los orcos? ¿Estará bien? Me pregunto si estará bien. Al principio los residentes estaban algo ansiosos. Pero cuando se enteraron de que quien impulsaba esto era el joven señor Patrick, la opinión pública cambió de inmediato. Ah, es algo que está haciendo el joven maestro. Entonces debe ser algo bueno. Saldrá bien. Lo sé, claro. Cooperemos activamente también. Correcto. Bien. En ese momento, los residentes del feudo de Snyder estaban enviando un apoyo tan ciego a Patrick que se unirían incluso si él dijera: bailemos desnudos durante 3 noches y 4 días. Y así, la mayoría de los residentes aceptaron vivir con los orcos, y pronto aprendieron los beneficios de estar con ellos. Oh, mira allí. ¿Son guerreros orcos que atraparon detrás de ellos? Parece un bear. Atraparon uno grande. Ja ja ja. Los guerreros orcos son realmente fuertes. Pensé que no había nadie en nuestro feudo que pudiera atrapar a alguien tan grande además del joven maestro. Los orcos realizaron extensas búsquedas en las cercanías del feudo y subyugaron a los monstruos. De hecho, para los orcos, subyugar a los monstruos era algo que naturalmente tenían que hacer como parte de la caza para ganarse la vida y el entrenamiento para la batalla. Pero al hacerlo, las vidas de los residentes se volvieron mucho más estables. Patrick había patrullado diligentemente antes, pero había un límite para patrullar solo. Pero cuando los orcos dieron un paso adelante, el efecto fue seguro. Se hizo difícil encontrar un solo duende o kobold en los bosques alrededor del feudo. Los monstruos capturados por los orcos fueron llevados al feudo y masacrados diligentemente. La carne iba a parar a los orcos, y partes que podían venderse por dinero, como pieles o garras, iban a parar a los humanos. Y a cambio de esos subproductos, los humanos proporcionaron a los orcos diversos bienes. Principalmente condimentos básicos como sal o azúcar y algunas necesidades diarias convenientes. Y tomaron una cantidad particularmente grande de alcohol. Tampoco necesitaban alcohol caro. Lo que querían los orcos era el tipo de licor barato más barato y fuerte. Más bien, fruncirían el ceño y se negarían si les dieran vino de alta calidad o licores destilados. En cualquier caso, fue un comercio en el que los deseos de ambas partes coincidían bien. A medida que esta relación continuó, los residentes también se adaptaron rápidamente a los orcos. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C40, capítulo 40. Capítulo 40. Supongo que debería empezar a entrenar en Ernest 1. Los subproductos de los monstruos cazados y capturados por los orcos fueron comprados por el gremio de comerciantes rojos, que llegó directamente al feudo de Snyder. Y cada vez que el gremio de comerciantes rojos llegaba al feudo, venían con comida y diversas necesidades diarias que necesitaba el feudo. Aquí tienes, hemos traído telas, zapatos y también herramientas agrícolas. El mayordomo ha revisado la mercancía y ahora le pedimos su recibo. Joven maestro.
necesitas firmar. Hey. Sí, mi lindo joven maestro, ¿qué es? ¿Quieres morir? Dios mío, eso es demasiado, tanto abuso verbal hacia una mujer delicada. Esto no servirá. Vamos a morir. Cuando Patrick estaba a punto de sacar su espada, Red, que estaba disfrazada de una hermosa comerciante, dijo apresuradamente. Ah, vamos. Es un disfraz, ¿no? Un disfraz. ¿Por qué un disfraz femenino? Fufufu, ¿quién imaginaría que el amo del gremio de ladrones, que domina los callejones de la región oriental del reino de Atronia, se vestiría de mujer? Eso es. Además, tengo buena apariencia, así que si me visto así como mujer, puedo usar mi belleza para participar activamente en diversos campos del espionaje y la recopilación de información. Entonces, ¿cómo podría no aprovechar esta ventaja? Tiene sentido. Tiene sentido, pero... Ah, mi maquillaje de ojos está manchado. Al verlo quitarse un pequeño espejo de la mano y arreglarse el maquillaje, ¿por qué estaba perdiendo todo afecto? Vine. Haz tu trabajo correctamente, ¿lo entendiste? Por supuesto. El joven maestro y nosotros ahora estamos en el mismo barco. Esta vez también nos desharemos de las pieles de ogro que nos haya suministrado, seguro. Sabes que tienes que deshacerte de ellos en secreto, ¿verdad? Por supuesto. Si liberamos esa cantidad a la vez, provocará caos en el mercado. La piel de ogro es un objeto valioso. Si haces armadura con ella, es 10 veces más cara que la armadura de placa completa, y simplemente cubrir un pequeño escudo redondo con ella la convierte en un artículo escandalosamente caro. Si liberaran un artículo de este tipo en grandes cantidades, no solo causaría problemas en el mercado, sino que también haría que los comerciantes rastrearan el origen de las mercancías. Aún no es el momento de que el feudo Snyder atraiga la atención externa. Patrick lo sabía bien. ¿No dijeron en Jianghu que a quienes obtienen tesoros que superan sus posibilidades se les acorta la vida? Por eso solo le entregó la mitad de las pieles de ogro a Red, y ni siquiera le mostró la piel del ogro rey. Espero seguir cooperando contigo, joven maestro. Al ver a Red hacer una elegante reverencia mientras levantaba ligeramente su falda, Patrick quiso golpearlo, pero él soportó con una expresión amarga. Asterisco. Después de que pasó la reunión con Red, Patrick dejó escapar un suspiro. En cualquier caso, ya se han sentado las bases. Al reubicar a los orcos y lograr que limpiaran los alrededores, ahora se garantizaba la seguridad del feudo. Las finanzas del feudo también mejorarían enormemente debido al comercio constante con el gremio de comerciantes rojos. 10 años desde que renació. No sé si fue largo o corto, pero finalmente he solucionado las cosas por aquí. En cualquier caso, los diversos problemas ya estaban resueltos. Eso significa. Supongo que debería empezar a entrenar en serio. Patricio reunió inmediatamente a todos los soldados del feudo. El campo de entrenamiento del feudo de Snyder. Los soldados reunidos allí estaban perfectamente alineados en formación afilada ante la llamada de Patrick. Has llegado, joven maestro. Has llegado. Has llegado. Cuando Patrick apareció, todos los soldados lo saludaron al unísono, siguiendo a Sanson. Su actitud no era simplemente un acto formal hacia un superior. Estaba imbuido de una sensación de asombro que se revela cuando uno mira un objeto de anhelo y respeto. ¿Pensar que atrapó a un rey ogro? Mostró un Aura Blade de 7 estrellas. ¿7 estrellas con solo 10 años? Con el joven maestro, incluso el legendario reino de las 10 estrellas podría no ser imposible. Pensar que una persona así nos está enseñando. Los soldados que habían visto lo que Patrick hizo contra el rey ogro esta vez regresaron y se lo contaron a los otros soldados. Los soldados escépticos no tuvieron más remedio que creer esas palabras en el proceso de trasladar el cadáver del rey ogro al almacén bajo el mando de Patrick. ¿Cómo no creerlo después de ver el cadáver del rey ogro, que exudaba una enorme sensación de presión incluso en su estado descuartizado? La persona que tenían delante ahora no era solo un genio común y corriente. Vivían en la misma época que una persona de la que en el futuro se podría hablar como una leyenda. No había nadie aquí que no sintiera admiración por él. En ese momento, Patrick habló con los soldados. A partir de ahora,
durante 3 años, todos ustedes serán relevados de todos sus deberes como soldados. Ante esas palabras, los soldados se conmovieron mucho. Y las palabras de Patrick continuaron. Te dije que te convertiría en caballeros. Pero había cosas que tenía que resolver mientras tanto, así que no podía concentrarme en tu entrenamiento. Primero, me disculpo por eso. Mientras Patrick hablaba, inclinó la cabeza ante los soldados en señal de disculpa. En ese momento, fueron los soldados los que se pusieron nerviosos. Pensar que este gran hombre, aunque todavía era un niño, inclinaría la cabeza ante ellos, que no eran más que simples soldados. Los soldados, que sentían una profunda emoción por la sinceridad contenida en su interior, temblaron en el acto. De hecho, ¿por qué tuvo que disculparse Patrick? Entrenó a los soldados, patrulló el área alrededor del feudo en su tiempo libre para eliminar monstruos. Fue hasta el feudo del conde Parmas para ganar una enorme cantidad de dinero e incluso consiguió un comercio regular con un gremio de comerciantes. Cualquiera de estos habría sido un gran logro, pero Patrick los había logrado todos. Entonces, ¿cómo podría ser algo de lo que culparse por descuidar el entrenamiento de los soldados? Joven maestro, por favor levante la cabeza. Es porque nos falta. No es culpa del joven maestro. Así es, joven maestro. Por favor levanta la cabeza. No podemos soportarlo. Ante las palabras de los soldados, Patrick también levantó lentamente la cabeza. Y habló a los soldados con expresión tranquila. Ahora que los orcos han comenzado a patrullar el área alrededor del feudo, ya no estaremos plagados de monstruos. De esta forma podrás iniciar un entrenamiento intensivo. Y yo también me concentraré en ti por un tiempo. Los soldados se conmovieron mucho al saber que Patrick se concentraría en ellos. ¿Un espadachín que hubiera llegado al reino de las 7 estrellas los estaría guiando? Era una oportunidad que sería difícil de conseguir incluso si les dieran oro. Confiaré y seguiré a esa persona toda mi vida. De ahora en adelante, si alguien habla mal del joven maestro, le daré una paliza. No, tengo que matarlos. Patrick les dijo a los emocionados soldados. Probablemente todos me odiaban mucho hasta ahora. Ante las palabras de Patrick, los soldados no se atrevieron a negarlo. ¿No eran ellos los soldados que habían llamado a Patrick diablo, monstruo, etc.? Pero eso ya era cosa del pasado. Ahora conocían el verdadero corazón del joven maestro. A partir de ahora. De ahora en adelante querrás matarme. Ante las siguientes palabras de Patrick, el campo de entrenamiento se congeló. Y en el rostro de Patrick comenzó a aparecer la expresión familiar de un diablo. En serio, hasta ahora me lo he estado tomando con calma. Como no pude supervisar tu entrenamiento uno por uno, lo hice lo más seguro y cómodo posible. Honestamente, me pinchó la conciencia incluso llamar a eso entrenamiento, ¿verdad? ¿Ese infierno era? ¿Es posible atormentarnos aún más que eso? Espera, ¿qué está pasando con esta situación? Esto es como... Patrick levantó las comisuras de su boca hacia un lado con una sonrisa y dijo. A partir de ahora les prestaré a todos toda la atención que pueda. Por lo tanto, bienvenido al infierno, o te pones fuerte o morir. Es uno de los dos, así que prepárate, bastardos. Espera un minuto, joven maestro. Esto no está bien. Esto no está bien. Voy a dejar de ser vendido, Ubaak. Comenzaremos con un combate de sparring de inmediato. Y Patricio, sin más preámbulos, sacó sus espadas gemelas y corrió hacia los soldados. Patrick Snyder, 10 años. Era la imagen de un hombre que luego permanecería como leyenda en el continente. Asterisco. 5 años después. Aquí voy. Adelante. Con gritos enérgicos, 2 soldados se enfrentaron entre sí. En el momento en que ambos, sosteniendo espadas largas en cada mano, se enfrentaron ferozmente. Cuan. Cuan. Cuan cuan cuan. Se produjo un feroz choque cuando el aura explotó y los rugidos resonaron. Las espadas de los 2 hombres nadaban brillantemente por el aire y sus pies se movían ágilmente sin un momento de descanso. Este fue el enfrentamiento de 2 soldados. No caballeros, sino soldados. Y además,
Vamos, Caron. Dorian, será vergonzoso si pierdes esta vez. Los demás soldados que observaban esta escena la observaban con indiferencia, como si no fuera nada de qué sorprenderse. Como si esta escena de simples soldados de una familia baronial enfrentándose con espadas con aura no fuera nada especial para ellos. Al poco tiempo, el feroz enfrentamiento llegó a su fin. Incapaz de resistir el poderoso ataque, el soldado llamado Caron cayó hacia atrás. Y Dorian llevó su espada al cuello del caído Caron y dijo: Ahí está decidido. Maldita sea. ¿Algún rival? Esto fue demasiado fácil. Los soldados que los rodeaban le dijeron a Dorian, quien estaba disfrutando plenamente de la gloria de la victoria: Mira cómo se pone arrogante. ¿Deberíamos golpearlo? Lo haré. Hacerse a un lado. No. Quiero matarlo. Soy yo. Lo haré. Mientras observaba a los soldados discutir sobre quién pelearía, Dorian mantuvo la cabeza en alto y dijo: Cualquiera puede venir. De todas formas, todos sois más o menos iguales. Entonces lo intentaremos. Por supuesto. Vamos a tener un partido. Capitán. Cuando Dorian se dio la vuelta, Sanson estaba allí. Al igual que los otros soldados, Sanson también tenía 2 espadas largas en cada una de sus caderas. Era una prueba de que se había entrenado en doble esgrima durante los últimos 5 años. Pero incluso si pasaran la misma cantidad de tiempo, los resultados no son los mismos. Esa es la criatura llamada humana. Parece que has mejorado mucho. ¿Lo intentamos? No. Capitán, cuando llegó aquí, ¿no estabas buscando al señor? Primero saquemos nuestras espadas. Maldita sea. El soldado gruñó como si lo obligaran a comer mostaza con lágrimas en los ojos, pero aún así sacó sus 2 espadas sin dar marcha atrás y tomó posición. Ten cuidado. No soy el Dorian del pasado. Lo sé. Sanson descruzó los brazos, sostuvo una espada en cada mano y los dejó colgar naturalmente. Y con una postura rebosante de ocio, extendió una mano hacia adelante y hizo señas con los dedos. Y lo que dijo, un poco torpemente, fue: Ven a mí. Un momento de silencio fluyó. ¡Guau! ¿Viste eso? Parece que está un poco avergonzado después de decirlo él mismo. En realidad fue un poco incómodo. TSK, el joven maestro debería haber visto eso. Se lo diré más tarde. Los soldados murmuradores silbaban y miraban las montañas lejanas, fingiendo ignorancia, cuando Sanson los miraba fijamente. Cosas podridas. En el momento en que Sanson pronunció una palabra. Una apertura. Dorian, buscando esa brecha, corrió hacia Sanson. Se desató un ataque muy rápido y mortal contra un oponente cuya atención fue desviada. Las espadas en sus 2 manos se dividieron en 4 o 5, apuntando a Sanson desde todas las direcciones. Pero demasiado desordenado. Las 2 espadas de Sanson se movían a una velocidad mucho más rápida, borrando todas las imágenes de espadas que Dorian había creado. Can. En el momento en que las espadas chocaron, Dorian no pudo soportar el impacto y fue ligeramente empujado hacia atrás. Cook. Y trató de retirarse más para crear cierta distancia, pero demasiado lento. Sanson, que había cerrado la distancia en un instante, colocó sus 2 espadas en forma de X en el cuello de Dorian. Ante la sensación fresca y aguda, todo el cuerpo de Dorian se congeló, levantó ambas manos y dijo: Me rindo. Fue una supresión total. Sanson sonrió, apuntó su espada y aconsejó a Dorian: No retrocedas simplemente cuando estés en apuros. El joven maestro ha dicho más de 100 veces que un movimiento predecible es peligroso. Sí, entendido. Fue solo un enfrentamiento, pero Sanson había reprimido fácilmente a Dorian. Esta era la habilidad que los soldados del feudo Snyder habían obtenido a cambio de presenciar el infierno durante los últimos 5 años. Todos los soldados habían llegado al reino de las 3 estrellas, y el capitán de guardia Sanson había superado las 4 estrellas y recientemente aspiraba a las 5 estrellas.
Sanson continuó realizando misiones de entrenamiento con los otros soldados, liderando su entrenamiento de manera proactiva. Y había una persona observando esa escena desde el techo de una mansión lejana. Cook. Todos son adultos. Todos adultos. El joven que admiraba la escena con aire de ocio, con una botella de alcohol a su lado. De hecho, era un chico de 15 años que aún no había tenido su ceremonia de mayoría de edad, pero este chico, que había crecido tan vigorosamente que podía ser confundido con un adulto, no era otro que Patrick Schneider. Patrick, que estaba inclinando una botella de alcohol mientras observaba a los soldados entrenar, derramó lágrimas de emoción y dijo: ver a esos tipos actuar como verdaderos humanos me hace llorar. Contacto.